Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. A la hora que me esté viendo, soy Zoel Osorio. Gracias por estar viendo los videos que hemos estado comenzando a hacer. Sé que han sido pocas las personas que nos están viendo los videos, pero yo en lo particular me siento muy contento porque estoy haciendo aquello que el Señor me ha dicho que haga: enseñar la palabra de Dios. Y bueno, y hoy tenemos de fondo la música de Jaime Murray, que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Un canto muy especial de Jaime Murray. Y hoy, bueno, en este tema, que es un tema muy profundo, un tema muy profundo, y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Vamos a hablar acerca de aquello que dice: Dios quita y pone reyes. Vamos a hablar acerca de que si nos tenemos que someter a la autoridad. Vamos a hablar qué debe de hacer la autoridad. Vamos a hablar el mandato de Dios acerca de cómo nosotros tenemos que enfocarnos hacia la autoridad. Bueno, y vamos a comenzar de lleno y vamos a tratar de forma directa con el capítulo del libro de Romanos 13. Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, que es ahí pues donde nos vamos a estar enfocando en primer lugar. Romanos capítulo 13 dice la palabra. Tenemos que tener unos auxiliares porque es oportuno hacerlo. Y dice la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En efecto, porque vivimos en un mundo, y un mundo sin autoridad, pues definitivamente que no sería. El mundo tiene que estar regido por autoridades. Las autoridades Dios mismo las ha establecido, porque en un mundo, en una ciudad, no puede vivir la gente al criterio propio, de cómo quiera vivir, de cómo quiera moverse, de cómo quiera hacer, de cómo quiera criar a sus hijos, de cómo quiera trasnochar, de cómo quiera hacer lo que quiera hacer. Eso no se puede. Entonces, por eso la misma Biblia dice de que Dios ha impuesto las autoridades en esta tierra. Dice: por Dios han sido establecidas. Dios permitió que existan, Dios permite que existan las autoridades. Dice el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En efecto, porque la palabra dice de que las autoridades no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, cuando una persona anda haciendo lo malo, de plano que lo van a meter preso, lo van a enchachar, lo van a llevar preso, le van a hacer un juicio, y que le va a venir una condenación. Así dice la palabra. Mire: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, aquellos que resisten a las leyes, aquellos que resisten a lo que está establecido. Y vamos a ir adentrándonos poco a poco para ir conociendo toda la profundidad que nos demuestra la palabra de Dios. Vamos al versículo 3. Acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Oiga bien: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Estarles sujetos a qué? A las leyes, a todas aquellas leyes
que están promulgadas en beneficio, porque dice la Biblia que la autoridad, dice, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Las autoridades deben de saber, en primer lugar, de que si Dios los puso como autoridad, si Dios permitió que llegasen a ser autoridad, es para el bien colectivo, es para el bien de todos, no es para el bien de un solo grupo, no es para el bien de unos pocos, no es para el bien de los allegados de él, del que está en las alturas, del que está reinando, del que está en supremacía, el que está en estima. No es solo para que le dé la chamba a los que tiene como familiares, a sus allegados, no, sino que es para todo el pueblo. Si está puesto ahí, es para todo el pueblo. Y vamos a retomar. Dice la Biblia que es servidor de Dios. Oiga bien, pero no todas las autoridades se han dado cuenta de eso, de que son servidores de Dios. Dios permitió que llegasen ahí. ¿Por qué digo que Dios permitió? Porque muchos no son puestos directamente por parte de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muchos se han impuesto en el poder. Muchos por las armas. Muchos por la avaricia de poder. Muchos se han impuesto como autoridad. Pero no precisamente Dios los puso. Porque entonces si Dios los hubiese puesto, entonces Dios sería un mentiroso, Dios sería un ladrón, Dios sería... Pero vamos a ver eso más adelante, en lo que se refiere a la voluntad permisiva de Dios. Vamos a ver eso más adelante. Entonces dice la Biblia que son servidores de Dios. Mire lo que dice el versículo 3, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos ahora, pero dice, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Oiga bien. Por eso le digo yo que tenemos que acatar las órdenes. Nadie puede andar haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque la policía lo va a agarrar y lo va a llevar al mamo. Lo va a llevar preso, ¿verdad? Pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios quiere que estemos sujetos a las leyes que los magistrados, que todo aquel que esté en eminencia ha puesto, si son para nuestro bien. Nosotros tenemos que estar sujetos, porque el rey, el que está en estima, el que está en una gobernatura, en una gobernación, él tiene, como lo repetí, estar consciente de que tiene que gobernar para todos, para dar el bien a la colectividad, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. ¿Por qué? Porque si hace lo malo, pues va a ir preso, ¿eh? Sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. En otras versiones dice, porque las autoridades son servidores de Dios. Las autoridades son servidores de Dios, ya sea autoridad en la policía, ya sea autoridad en el Congreso, ya sea autoridad en la Corte Suprema de Justicia, ya sea autoridad en el Poder Ejecutivo. Todas estas personas que están ahí tienen que darse cuenta, tienen que estar conscientes que ellos no están ahí solo para estar pinteando, no están ahí solo para ganar dinero, una buena suma de dinero, porque sí, porque la ganan, porque es justo, ¿verdad? No es para eso. Están ahí porque son servidores de Dios. Si no lo ha sabido, si no lo sabe, es bueno que lo sepa. Usted llegó ahí para servir a Dios. Para servir a Dios, señores. Porque son servidores de Dios, dice, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, bueno, y empieza a delegar el contexto de lo que se refiere el someternos a las autoridades, ¿verdad?
empieza a delegar el contexto. Mire, sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Para qué? Como dice más abajo, para pagarlos. Pagad, dice, a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Es decir, aquí están las leyes, mire. Al que respeto, respeto. Aún eso, las autoridades, igual que uno, tiene que ser viceversa. Tenemos que respetarnos, aprender a respetarnos, la autoridad para con el pueblo y el pueblo para con la autoridad, aunque cueste muchas veces, ¿verdad? Respeto, respeto, dice, honra, honra, no debáis a nadie nada. Estas son las cosas con las cuales nos está dando a entender la palabra, que debemos de estar sujetos. No debáis a nadie nada, sino el haceros, el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Bueno, dice, se resume en amar al prójimo, ¿verdad? Pero ya estamos viendo una parte. Vamos a ver otros versículos que son muy interesantes también. Vamos a irnos al libro de Tito, pero vamos a resumir esto. En primer lugar, son servidores de Dios. Entonces no hay que tener temor. Nosotros no tenemos que tener temor a la autoridad si estamos haciendo lo bueno. En cambio, si usted está haciendo lo malo, por eso la gente se esconde. La gente anda escondiéndose, anda yendo de un lado para otro, escondiéndose porque anda haciendo picardías, ¿verdad? Pero los que están haciendo lo bueno no tienen que tener temor a la autoridad. A otra cosa, lleva la espada, dice, consigo para hacer justicia a aquel que hace lo malo. En otras palabras, la espada, ¿para qué sirve? La espada sirve para matar. Y una persona que no esté haciendo lo bueno, pues la palabra ahí acredita que no en vano lleva la espada, ¿verdad? Para aquel que hace lo malo. Y la espada no solo es para dar unos espaldaritos aquí, no. La espada es para matar, ¿verdad? Y la autoridad, por eso tiene armas, para en contra de los que andan haciendo lo malo. En contra de los que andan haciendo lo malo, señores. También es necesario estarle sujeto, dice la Biblia, por motivos de conciencia y por motivos de castigo, ¿verdad? Están al servicio de Dios. Eso en primer lugar. Ahora vamos a irnos a otro versículo que está en el libro de Tito 3:1. Vamos a adelantarnos un poco hoy en esto de la escritura, porque es muy importante que podamos identificar lo que nos está tratando de decir la palabra en esta hora. Tito 3:1, mire lo que dice la Biblia. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, dice, a toda buena obra. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando a los del cuerpo de Cristo. A los del cuerpo de Cristo le está hablando. A los hijos de Dios. En otras palabras, les está hablando la Escritura, ¿verdad? Ustedes bien saben que es difícil sujetarse a un gobernante que sea malo. Por ejemplo, existen varios ejemplos. Por ejemplo, en el tiempo de Juan el Bautista estaba Herodes. En el tiempo de Pablo estaba Agripa. En el tiempo de Jesús también estaba Poncio Pilato, que Poncio Pilato era un déspota, era malvado. En el tiempo de Santiago estaba Herodes. En el tiempo de Pablo estaba Nerón. Pero si ustedes se fijan algo, los hombres de Dios no se llevaron con estas autoridades. Los hombres de Dios fueron neutros, porque usted no puede combinar la iglesia con el Estado. Son dos cosas muy diferentes, señores. Pero muchas personas ahora la han combinado. La han combinado y no se sabe por qué. Si será por cuestiones propias, por cuestiones que quieren ganar, que quieren lograr. Pero es un craso error, señores, querer combinar la iglesia con el Estado.
El mismo Señor Jesucristo dijo a César lo de César y a Dios lo de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque por medio de esas cosas es que viene mucha perturbación al pueblo de Dios. Dios quiere que amemos a las autoridades, aunque éstas sean injustas, señores. Una cosa es por obediencia al Señor. Esto es por pura obediencia al Señor. Nosotros tenemos que amar a las autoridades, aunque éstas sean injustas. Ese es el papel que tenemos que tener como hijos de Dios. Sé que se nos hace difícil muchas veces al ver la situación, al ver la mentira, al ver el odio, al ver el robo, al ver la defraudación, al ver los crímenes, al ver muchas cosas, porque ustedes bien saben que muchos reyes han sido malos y muchos reyes actuales son malos también. Son mentirosos, hacen fraude, hacen mentira, dicen una cosa y no la cumplen y hacen otra. Muchos reyes así son, señores. Pero aún así, Dios, por causa de la conciencia y por causa del castigo y por causa del testimonio que tenemos que tener como hijos de Dios, nuestro deber es amar a estas personas. Y ya vamos a adentrarnos más, señores, porque esto es profundo. Vamos a seguir leyendo. Tito 3:1. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. ¡Qué difícil, señores! Esto es difícil. Definitivamente que nos tenemos que revestir de Dios para poder hacer eso. ¿Sabe por qué? Mire, ustedes saben, yo estoy en Honduras. Entonces Dios es Dios del Partido Nacional. Entonces Dios es solo Dios del Partido Liberal. Entonces Dios es solo Dios del Libre. Entonces Dios es solo Dios de cada uno de los que quieran adoptarlo para sí mismos. No, señores. Dios es Dios para todos. El hombre es el que se equivoca. Yo les he dicho, señores, tanto la izquierda es mala porque es extremista, tanto a la derecha es mala porque es otra extremista. Pero Dios, dice la Biblia, Dios es Dios de justicia. Y por tanto, las autoridades tienen que hacer lo bueno. Dios los puso ahí para que hagan lo bueno para con el pueblo. Si hacen lo malo, aún así, nosotros estamos en la obligación de amarles. Oiga bien, qué tremenda esta palabra. Vamos a seguir leyendo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. ¿Qué nos está pasando ahorita? En todo este proceso que acabamos de pasar de noviembre 17 ahora. Odio, rencor, pleitos, celos, contiendas, envidia, mentira, muertes, fraude. Es consciente. Todo eso ha ocurrido en el gobierno actual. Es consciente y todo el mundo está consciente. Pero ¿a qué nos llama Dios? A mí me consterna todas estas cosas, porque definitivamente Dios nos está llamando a quebrarnos, a quebrar nuestro orgullo, a quebrarnos y a acatar su orden, aunque la carne a veces no quiera. Más adelante vamos a ver los porqués de lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver Tito 3:4, pero cuando, bueno, hasta ahí nomás llegamos. Dice odiados y odiándonos unos a otros. Esto no puede continuar. El papel del Hijo de Dios es
bendecir. Cuesta si lo hacemos en nuestra humana naturaleza, pero si lo hacemos revestidos del Señor, no va a costar. Entonces dice Tito 3:1, vamos a volver a repetirlo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, como ya saben en cuanto a las leyes, ¿verdad? Porque al que hace lo bueno no tiene que tener temor de la autoridad, el que hace lo malo sí. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad, ¿verdad? Vamos a leer otra escritura. Está en Primera de Pedro 2:11 en adelante. Señores, la palabra nos está hablando claramente. Primera de Pedro 2:11 en adelante. A veces no queremos escuchar estas cosas, pero es necesario que las escuchemos. Es necesario. Primera de Pedro 2, estamos en Primera de Pedro 2:11 en adelante. Vamos a leerla. Dice, oiga bien, vivid como siervos de Dios. Y atrás dice, deberes de los creyentes. Versículo 1, 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, haciendo lo bueno. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13 de Primera de Pedro 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oiga bien lo que dice aquí, en el versículo que sigue, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice. Haciendo bien se calla la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad al rey. Si el rey es malo, si el rey es injusto, si el rey es ladrón, si el rey es mentiroso, si el rey es homicida, si el rey es fraudulento, si el rey es pícaro. Imagínense, señores. ¿Qué dice la Escritura? Deberes de los cristianos. Honrad al rey, temed a Dios, honrad a todos, amad a los hermanos. Mire que con esta situación que hemos tenido aquí en Honduras, Señor, hasta nosotros entre los hermanos en Cristo nos hemos distanciado. ¿Por qué? Porque unos de plano que son políticos. Yo no soy político, Señor. A mí esas cosas las aborrezco. La política ya se sabe que es la cuna es una cuna de maldad. Y por bonito que llegue alguien ahí, las exigencias de la política son, como dicen en Guatemala, son coches, en Honduras son chanchas. Las exigencias de la política son malas y pueden arrastrar a cualquier persona a hacer hasta lo que ya no se sabe. Cualquier cosa, por el amor al dinero, por los deberes pagados,
aquellas cuestiones que usted tiene que pagar por los favores que le han hecho. Usted tiene que pagar esos favores. Se dan muchas cosas, hermanos, en esto. Pero la palabra vuelve y nos enfatiza que tenemos que honrar al rey, que tenemos que orar por las autoridades. Mire cómo dice: os ruego por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Oiga bien, están enviados para castigo de los malhechores. ¿Y qué pasa entonces cuando los gobernadores, los gobernantes, que en este caso serían las personas del Palacio Legislativo, no ejecutan la ley como es debido? ¿Qué pasa cuando los jueces de la Honorable Corte de Justicia no ejecutan la ley a la luz de la palabra, a la luz de la voz de Dios, que les ha dicho que sean justos, veraces, llenos de equidad? Y eso no se está cumpliendo, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? Hay que dejarlos, señores. Tenemos que orar por ellos. Y ya les voy a decir por qué. Porque Dios se encargará de todo aquel hombre malo, injusto, aborrecedor de lo bueno, amador de sí mismo, amador más de sus placeres y de sus conveniencias que del bien colectivo. Recuerden que Dios los puso ahí como autoridades para hacer el bien. Se les ha olvidado, señores, pero Dios se los está recordando en esta hora para hacer el bien. Dios los ha puesto ahí. Y si no se arrepienten, Dios llegará con su mano y les tocará también. Y si no es aquí, sepan que van a tener que dar cuentas al Señor de señores. Y vamos a seguir leyendo. Mire cómo dice la Biblia. Estamos en 1 de Pedro 2. Esta es la voluntad. 2:13, 2:14, 2:15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto viene siendo así como lo que yo les estoy diciendo. Un rey injusto, gobernantes injustos. Aún así, dice la palabra, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de su conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? De plano que está en lo correcto, ¿ah? Y lo soportáis, dice. Si usted ha pecado, pues entonces va a recibir, es justo, ¿ah? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, aunque el rey sea injusto, aunque el rey sea malo, aunque los gobernantes sean malos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que presentárselos a Dios, porque muchos de estas personas creen que Dios es mentira, creen que Dios es falso, y como ellos tienen el poder, ellos creen que pueden hacer y que pueden deshacer. No, señores, no es así. Dios tiene el poder y el pueblo del Señor, por medio de este mensaje, sé que llegará a muchos corazones. Se van a dar cuenta que es tiempo que comience una intercesión real delante del Padre en el nombre de Jesús, para que Dios toque la vida de los perversos, para que Dios los hiera también a los perversos, y para que Dios tenga misericordia también de esta gente, porque como habíamos leído, así éramos nosotros antes, altivos, orgullosos,
llenos de vanagloria, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces es necesario que nosotros oremos por todas estas autoridades, para que Dios tenga misericordia de ellas, para que no se vayan a perder, para que la salvación llegue a sus vidas, a sus casas, porque ahorita están degustando de lo temporal, sí, pero esto no les va a ser suficiente. Lo temporal se va a acabar. ¿Cuántas personas he visto yo que han pasado por el Congreso y salen y mire, ahí están, sin nada? Por eso, recuerden, toda autoridad es servidora de Dios y no pueden soberbecerse. Dios va a quebrar, Dios va a herir, Dios va a traer juicio a todo aquel hombre perverso, malo. Y al pueblo de Dios, Dios manda a que ore, a que los bendiga, a estos reyes, a estos presidentes. Dios manda, aunque en la humana naturaleza no querramos, Dios manda que bendigamos a Juan Orlando Hernández. Él ha cometido demasiados errores y ustedes lo saben, pero aún así la palabra del Señor dice que tenemos que honrarlo y que tenemos que bendecirlo. Muchos dicen, Dios quita y pone reyes, pero no es así, señores. Muchos se ponen solos. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite todo en el ser humano. Dios permite que haga, que deshaga. Por eso dice la Biblia que ni una hoja se cae si no es el consentimiento de Dios. Dios permite todo. Pero eso no quiere decir que Dios esté a favor de todo. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios. Otra cosa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y en la mayoría de los gobiernos, señores, ustedes bien saben que se mueve la voluntad permisiva de Dios. Dios les permite que hagan y deshagan. Pero llegará el día en que todos tendremos que dar cuentas. Llegará ese día. Y ese día no está tan lejano. Vamos a seguir estudiando la palabra. Encomendemos nuestra causa al que juzga justamente. Vamos a seguir leyendo el libro en donde comenzamos, para ir terminando. Que estaba hablando en primer lugar que tenemos que someternos, porque toda autoridad es impuesta por Dios y no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Por tanto, dice que uno no tiene que temer y uno tiene que hacerlo por causa de la conciencia y por causa del castigo. ¿Por qué? Porque si usted no obedece, pues va a ir al mamo, va a ir preso. Va a ir preso, ¿verdad? Pero por eso la misma palabra adelante nos aclara qué es lo que debemos, en qué cosas debemos de estar sometidos a la autoridad, en pagar los impuestos, en pagar los tributos, en tener honra el uno para con el otro, en tener respeto el uno para con el otro, es decir, autoridades para con el pueblo para con las autoridades. Pero ahora se ha vuelto un pandemonio esto, porque la injusticia ha llegado a la cuna también de los gobernadores. Los gobernadores tienen que darse cuenta que tienen que ser equitativos, que tienen que ser afables. Pero, señores, hablemos la verdad. Muchas personas ahora ya no creen en el Señor Jesucristo y creen más bien creen en Lucifer. Muchas autoridades confían más en Lucifer que en el Señor Jesucristo. Y por eso es que pasan todas estas cosas. Por eso es que estamos viviendo de la manera que vivimos. Porque si bien es cierto, este sistema no va a cambiar, pero sí creo yo que podrían ser más equitativas las leyes y todos los gobernadores para con los pueblos. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, en lo que hablaba del amor, que tenemos que tener amor, que tenemos que honrar a las autoridades. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto va directamente para nosotros como hijos de Dios en cuanto a las autoridades, y va directamente también a las autoridades, aquellos que se han convertido, aquellos que tienen temor de Dios, para que lo hagan para con el pueblo también. Y uno, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oiga bien, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podríamos aplicar esto? No satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces, señores, yo no miro ni noticias miro por ver tanta injusticia, por ver tanta aberración, por ver tanto sufrimiento. Yo no miro noticias, señores. Yo mejor estoy aparte de eso. Cuando miro cosas que se promulgan en el Congreso Nacional, cuando miro cosas que pasan en los otros poderes del Estado. Es triste y a veces da ganas de maldecir. Pero dice la Biblia, mire cómo dice la Biblia, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada uno de nosotros como hijos de Dios le tenemos que pedir al Padre que nos ayude, que nos renueve en nuestra manera de pensar y que nos renueve en el ser interior para que lo cambie, para que empecemos a bendecir a todas las autoridades por cuestión de conciencia, por cuestión de castigo y por cuestión de que somos hijos de Dios y ese es el mandato. El mandato es de que bendigamos al Rey, que tengamos honra de las autoridades y que las encomendemos, que encomendemos nuestra causa al que juzga justamente. De nada le va a servir, de nada nos va a servir enojarnos, maldecir. Tenemos que aprender a encomendar nuestras causas, todo lo que ocurre, al que juzga justamente. Esto es a Dios. Dios tiene el pago y dará la retribución a cada uno conforme sean sus obras, dice la Biblia, y la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Así que el temor de Dios tiene que llegar a las vidas de las autoridades. Ese es mi clamor, esa es mi petición al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a ir terminando y vámonos a otro versículo de la palabra. Vamos a ver 1 Pedro 2:13 al 17. Vamos a terminar hasta el 17, señores. 1 Pedro 2, 13 al 17. Ok. Ya habíamos hablado acerca de eso. Que no solo es importante someternos a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? No tiene ningún mérito, porque usted cometió el pecado. En cambio, si haciendo el bien somos abofeteados, dice la Biblia, esto sí. Entonces prácticamente, ¿cómo lo podríamos acoplar delante de un gobierno, delante de una autoridad? Si la autoridad está actuando mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlo, presentar nuestra causa al que juzga justamente, para que él se encargue de esa autoridad. Porque nadie está exento de la voluntad de Dios. Nadie se va a escapar, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra reconocerán que Jesucristo es el Señor. Ahí van a doblar sus rodillas. En esa hora, esa va a ser la hora del lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Esta prédica, esta enseñanza es más que todo para el pueblo de Dios.
para que aprendamos a bendecir a las autoridades, para que oremos por ellas. Si algo no le gusta, preséntelo delante de Dios. A los eminentes hombres de Dios que están cerca del señor presidente, para que le hablen también conforme a juicio, justicia, equidad, para que tengan el valor de confrontarlo también al rey. Ustedes que tienen el privilegio de estar cerca de él, para que le puedan direccionar, para que le puedan instruir en justicia. Tengo ese fondo de Jaime Murray, porque es tiempo que el Señor nos quebrante, porque es tiempo que el Señor quiebre de nuevo el vaso y lo vuelva a hacer cuantas veces sea necesario. Vamos a terminar con Proverbios capítulo 8. El libro de Proverbios capítulo 8, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la sabiduría. 16. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Mucha gente cree que se está refiriendo a Dios. No, se está refiriendo, señores, a la sabiduría. Este es el discurso de la sabiduría. Y la sabiduría dice en el versículo 14: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¿Quién está hablando aquí? Revíselo en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Está hablando la sabiduría. Versículo 15: por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Los príncipes tienen que ejercer la justicia, dice la palabra. Por mí, como dice aquí la Biblia, por mí reinan los reyes. ¿Por quién? Por la sabiduría de Dios. El rey tiene que adoptar la sabiduría de Dios. El rey tiene que asir a su vida la sabiduría de Dios para que pueda reinar en justicia. Como dice la palabra, mire, por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Dios los tiene como servidores para que ejerzan la justicia a este pueblo de Honduras. Al presidente Juan Orlando Hernández, Dios lo tiene como servidor primordial. Es el primero de los servidores de Dios. Hay que recordárselo. Hay que recordárselo, señores. Y mire cómo continúa: por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. ¿Quién ama a los que me aman? A los que la aman. La sabiduría ama a los que la aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me acompañan, los bienes permanentes y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mis beneficios mejores que la plata pura. Aleluya. Vamos a retomar todo esto, señores, que es un poco amplio, sí, pero ha sido maravilloso. Vamos a definir: obedecer las leyes de nuestra patria, aunque muchas de ellas no sean justas, aunque sean injustas. Pero hay que presentar la causa al que juzga justamente. Sé que es algo difícil de entenderlo. Y no entiendo por qué Dios así lo definió.
Dios permite todo esto de acuerdo a la voluntad permisiva de Él, no a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, sino a la permisiva. Definiendo, ya para terminar, está en nuestro haber como hijos de Dios bendecir a las autoridades, ponerlas en las manos del Señor, someternos a toda institución humana, porque han sido puestos por Dios. Pero también, ya para finalizar, Dios quita y pone reyes, dicen muchos. Hay que tener cuidado, señores, con eso que la gente anda diciendo. Dios quita y pone reyes. Imagínense, si Dios pone reyes y el rey sale malo, es prototipo, entonces Dios es malo. No, señores, Dios permite las autoridades, sí. Y cuando la palabra habla de que Dios quita y pone reyes, se refiere a la estatua de Nabucodonosor. Y ustedes ya saben a qué reyes se estaba refiriendo. A los medo-persas, a los romanos, a los de Babilonia. Que esto tuvo que ver, una visión que tenía que ver con los planes que Dios tenía para con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, señores, con eso de que Dios quita y pone reyes. Porque si el rey sale malo, entonces, aleluya. Pero si el rey sale malo, vamos a cuestionar a Dios. ¿Cómo es posible que tú lo pusiste, Señor? Pero si el rey sale bueno, aleluya, Dios lo puso. No. Dios no funciona así. Han malinterpretado las escrituras, se han malinterpretado. Pero tenemos que volver al orden. Voy finalizando. Sé que pudieron quedar muchas lagunas referente a este estudio, que es muy amplio este estudio. Pero cualquier pregunta, cualquier comentario me lo pueden hacer. Y bueno, enfatizamos de nuevo todo. Tenemos que someternos. La autoridad no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Son servidores de Dios para hacer el bien, para hacer justicia. Que no se les olvide. Nuestra obligación es bendecirlos. Honrar al rey. Bendecir al presidente. Aunque nuestra carne humana no quiera. Por eso la Biblia dice que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Tenemos que someternos al Señor. Tenemos que entrar en ese plan con Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te hemos fallado, Señor. Es como hemos cometido pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira la situación de Honduras, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, recuérdale a las autoridades que son tus servidores para hacer el bien y para hacer justicia al pueblo. Mira, Señor, que no han llegado ahí, Señor, para agenciarse de más carros, de más casas, de más dinero. No han llegado ahí para eso. Han llegado ahí como servidores tuyos, Señor. Repréndeles. Trae tu juicio sobre ellos. Ten misericordia sobre ellos. Así como nosotros fuimos rebeldes algún día, Señor, ten misericordia de ellos como la tuviste con nosotros. Señor, habla a sus corazones. Habla a nuestras vidas también, para que podamos bendecirlos, para que podamos interceder por ellos. Y lo que no nos guste, presentarlo delante del Señor, delante de ti, Padre, te presentamos.
de ahora en adelante todo aquello que no nos guste, porque eres tú el que va a juzgar justamente cada una de nuestras vidas. Te ponemos al presidente de esta república, Padre, para que tú lo bendigas, para que tú ordenes sus caminos, Señor, para que tú le hagas justicia por medio de él, para que tú lo reprendas, para que tú lo disciplines, Señor, para que tú le traigas juicio también, si no se está comportando como es debido. Señor, ponle las personas adecuadas a su alrededor, Señor, para que le instruyan, para que le den consejo. Quiebra, Señor, lo malo de él, toda coraza, todo corazón duro, quiébralo en el nombre de Jesús. Si tú lo has tomado por hijo, si tú tienes planes con este hombre, trátalo en el nombre de Jesús. Enséñale que dura cosa es dar coces contra el aguijón, y que así como tú hiciste comer polvo, hierba y monte y tierra a Nabucodonosor, tú lo puedes hacer comer monte, tierra y polvo también a este presidente, Padre, que tenemos actualmente. Bendícelo, bendice su familia. Señor, ayuda a todo el cuerpo de Cristo a levantarse y a interceder por su vida, porque eso es lo que tú nos has llamado a hacer, a bendecirlo, a honrarlo, al rey, a los gobernadores. Mira a toda esta gente, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de sus vidas, que el temor tuyo llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y te agradecemos, Padre. Gracias. Gracias por esta nación. Gracias porque tú harás cambios, Señor. Y cada uno de nosotros como creyentes debe de saber algo. Puede subir el agua, puede subir la luz, puede subir todo, pero la promesa está para con el pueblo de Dios, que no nos va a faltar nada. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Ciertamente en la casa del Señor estaremos, y ahí vendrá la provisión de Él. El que permanece en su cobertura, no se salga de esa cobertura. No confíe en los hombres, confíe en Dios. No confíe en partidos políticos. No es de colores este asunto, es de la confianza que deposita en el Señor. Que el Señor les bendiga, les retribuya conforme a la fe que ustedes tengan para con Él. Sean benditos de Jehová, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones. Aleluya. Hemos aprendido el día de hoy acerca de Romanos 13, acerca de Primera de Pedro 2, 11 en adelante, acerca de Proverbios 8, 15 en adelante. ¿Qué nos dice la sabiduría? No a nosotros, sino también a los gobernantes. Hoy hemos aprendido mucho, hermanos. Shalom. Que estén muy bien. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Sean prosperados en todos sus caminos. Aleluya. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor.